Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a esta nueva enseñanza del día de hoy, domingo 24 de enero. Es para mí un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante que se llama Jesús el buen pastor. Y antes de comenzar, me gustaría pedir dos cosas. La primera de ellas es que puedas olvidar todos esos pendientes que tienes, que puedas de verdad dedicar este tiempo a escuchar lo que Dios quiere hablarte el día de hoy, que puedas olvidarte por un momento de esas preocupaciones y que puedas dejárselas a Jesús y puedas disponer tu corazón el día de hoy a escuchar. Y la segunda cosa que me gustaría que pudiéramos hacer es que pudiéramos iniciar con una oración. Te invito entonces a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y que podamos pedirle a Dios su ayuda. Jesús, te damos muchas gracias el día de hoy porque has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las dificultades, todos los problemas, Señor, estamos aquí. Tú nos tienes en tu mano, Señor, y sabemos que no nos has abandonado. Queremos, Señor, que este día pues puedas tú hablarnos, que puedas enseñarnos, Señor, que podamos, Señor, ser dóciles para escuchar tu voz y que este día pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Y también, Señor, que me puedas ayudar en la exposición de tu palabra, porque sabemos, Señor, que sin ti, sin tu Espíritu, Señor, pues de nada sirve lo que hablemos, Señor. Acompáñanos en esta hora, Señor, y que, Señor, puedas tú enseñarnos. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues bien, les decía que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es el tema de Jesús, el buen pastor. Muchas veces hemos hasta memorizado textos de la Biblia que nos dicen que Jesús es el buen pastor y tal vez no hemos comprendido a profundidad estas palabras. A veces en momentos difíciles decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero no hemos comprendido cuál es el significado de estas palabras. El día de hoy vamos a estudiar por qué Jesús es un buen pastor, cuáles son todas las funciones de un pastor y por qué nosotros como ovejas de su rebaño debemos escuchar la voz de este buen pastor que es Jesús. Vamos entonces al libro de Juan en el capítulo 10, en el versículo número 11. Juan capítulo 10, versículo número 11. Y nos dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos ahora ahí mismo en Juan 10, pero ahora en el versículo número 1, Juan 10, 1, nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que el que no entra por las puertas en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces,
En estos textos vamos a identificar dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué va a hacer? Su vida va a dar por las ovejas. Pero hay otra característica, otro punto importante que nos habla en estos versículos, y es sobre las ovejas. Nos dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Y otro punto importante es que a los extraños no los siguen porque conocen la voz del pastor. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de esta importancia de seguir la voz de ese pastor que es Jesús. Desde los tiempos del Antiguo Testamento podemos ver hasta el día de hoy que las ovejas han abundado en el Medio Oriente. Los judíos en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, pues en su mayoría eran pastores y agricultores. Entonces sabían muy bien a lo que se refiere Jesús cuando hacía la analogía de que él era el pastor. Vamos a ver cómo es una oveja, cuáles son esas características y que se aplican a nosotros si somos cristianos, si queremos ser ovejas de este buen pastor. En primer lugar, las ovejas son dependientes del pastor. Esto quiere decir que necesitan de él para salir a pastar y también lo necesitan para regresar al redil. Las ovejas pues son débiles, son ovejas débiles, son dóciles también. Muchas veces, o la gran mayoría, son nerviosas e inseguras. Y en ocasiones no saben distinguir su alimento. ¿Qué significa esto? Que pueden ir a pastos que no sean buenos y pudieran comer una hierba mala que les pueda hacer daño. Es por eso que necesitan al pastor. ¿Y qué hace el pastor? El pastor, una de sus funciones es que guía a las ovejas. Está para guiarlas a pastos adecuados. Esa es una de las funciones del pastor. Las lleva, las guía a los pastos adecuados para su alimentación, para que estén sanas. Otra función del pastor es que, las saca en el día, las guarda en la noche, las protege de los peligros que pudiera haber en el campo, las cuida y las defiende de los animales salvajes. Vamos a ir al Salmo 23, en el capítulo número 1. Es un salmo que ya muchos conocemos, pero que vamos a analizarlo con profundidad para conocer el significado de lo que Dios nos quiere decir en estos versículos de la Biblia. Salmo 23, versículo número 1, vamos a leer hasta el 6, nos dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un texto que nos
define claramente cómo es Jesús como buen pastor. Spurgeon decía que este salmo es una perla que debe brillar a todos los cristianos. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos reflexionar, que nosotros debemos identificar. Y es que antes de este salmo que nos habla de que Jesús es nuestro pastor, que es un buen pastor, está el Salmo 22 que nos habla del sacrificio de Cristo. Entonces podemos concluir, podemos ir analizando, identificando que para poder conocer a Cristo como nuestro pastor, como el buen pastor que nos habla el Salmo 23, debemos conocerlo primero como nuestro Salvador. Porque si no es así, definitivamente no vamos a poder conocer a Jesús como el buen pastor. Vamos a ir desglosando versículo por versículo de este Salmo 23. Es muy bueno que podamos nosotros ir identificando las partes importantes de este versículo. En primer lugar, bueno, vamos al Salmo 23, capítulo 23, versículo número 1, nos dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a identificar algo muy importante, y es que el verdadero cristiano debe saber que tiene un pastor. Esto es algo muy importante porque a veces con las dificultades se nos olvida. Pero un verdadero cristiano debe tener siempre presente esto: Jehová es nuestro pastor. Sabe el cristiano que pertenece al Señor y depende 100% de Él, como lo veíamos anteriormente cuando analizábamos a las ovejas, cómo son dependientes del pastor. Así el cristiano debe depender al 100% de Jesús. Hay algo que a mí se me hace muy importante, es algo muy hermoso, el monosílabo mi. ¿Por qué? Porque nos habla de un pastor, de un Dios personal. Jehová es mi pastor. No dice es el pastor del mundo. No dice Jehová es el pastor de una multitud. No, nos dice Jehová es mi pastor. Esto es algo que nunca se nos debe olvidar como cristianos, que es un Dios personal, es un pastor personal. Aunque no fuera el pastor de nadie más, el Señor es mi pastor y yo soy de su propiedad. Veíamos entonces que el cristiano es símbolo de la oveja del Señor, porque le obedece y lo ama, porque escucha su voz. La otra parte de este primer versículo nos dice que nada me faltará. Y esta parte de que nada nos va a faltar es consecuencia de que el Señor es nuestro pastor. Está hablando que Jesús va a suplir todas nuestras necesidades. No está diciendo que va a darnos cosas de lujo o extravagancias, sino nos está diciendo que las cosas indispensables para que nosotros podamos vivir siempre nos las va a suplir nuestro buen pastor. Nada nos va a faltar. No nos ha faltado nada hasta ahorita y debemos tener la confianza de que no nos va a faltar nada
en el futuro. Jesús pues también lo dijo en otros textos de la Biblia. Vamos a ir a Mateo 6, versículo 25, Mateo 6, 25, que nos dice de la siguiente manera. Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es entonces que podemos ver que Jesús nos dice que no nos afanemos por las cosas materiales. Nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Todo lo que nosotros necesitamos, Jesús ya lo sabe. Esto es algo muy importante, porque Jesús no se olvida de nosotros. Él sabe que necesitamos comer, que necesitamos vestir, y todas las necesidades de nuestra familia. Él ya las sabe. Y nos dice, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás va a ser añadido, porque yo voy a suplirlas, voy a suplir tus necesidades. Como dice el Salmo 23, nada me faltará. Y esto incluye, así como dice Mateo 6, en el versículo 34, nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y nos dice también que tampoco nos van a faltar problemas, angustias y dificultades, que no van a faltar tampoco tiempos difíciles. Y esto pues lo estamos viviendo desde hace ya algunos meses con la pandemia. Podemos ver que muchos de nosotros hemos tenido y hemos pasado por estos tiempos difíciles, en donde pues hay problemas, en donde a veces hemos pasado por angustias porque un familiar pues ha estado enfermo, por dificultades tal vez económicas. Son tiempos difíciles, pero Jesús nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nada te va a faltar. Él va a estar
con nosotros en todo momento, en todo lugar, pero necesitamos buscar primeramente de Dios, de Jesús. Vamos a continuar analizando este Salmo 23. Vamos al versículo número 2, que nos dice de la siguiente manera: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son esos delicados pastos en los que la Escritura dice que nos va a hacer descansar? Los pastos, cuando las ovejas salen a los pastos, pues es para comer, es para alimentarse. Son lugares que son saludables para la oveja. Y aquí podemos entonces nosotros ver que ese alimento espiritual del cual Dios nos va a llevar a descansar, a nutrirnos, es pues la palabra de Dios, las Escrituras. La palabra de Dios es siempre fresca, siempre jugosa, que nos alimenta y nos hace estar fuertes cada día. Es por eso la importancia de que nosotros podamos leer la Escritura de manera continua, de manera diaria. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a estar en esos delicados pastos, alimentándonos, descansando, escuchando la voz de este pastor. Nos dice que el buen pastor, el pastor de las ovejas, siempre va a buscar los mejores pastos. Siempre Dios te va a dar una palabra oportuna para tu vida, para que crezcas espiritualmente, para que puedas reposar. Y yo te pregunto, ¿cuánta palabra de Dios has tenido en todos estos tiempos, en todo este tiempo? A veces la palabra de Dios pues la has tenido por medio de de predicaciones, yendo a la iglesia. Antes de la pandemia tal vez estuviste algunos años asistiendo a una iglesia, escuchando la palabra de Dios. Tal vez escuchaste también CDs, tal vez libros, folletos, etcétera, y Dios te ha brindado todo eso para que puedas alimentarte sanamente. Y así como vemos que hay buenos pastos, hay pastos delicados que nos van a estar nutriendo, con los cuales vamos a descansar, también podemos entonces pensar que hay malos pastos, ¿sí? ¿Y cuáles podrían ser estos malos pastos? Bueno, pueden ser doctrinas extrañas, doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios. Tal vez, por ejemplo, son doctrinas que hablan de la prosperidad, el control mental, el evangelio social, tal vez lo has escuchado también, el acepta a Cristo, en donde no hay un sufrimiento, no hay una cruz. Quieren hacer que el evangelio sea muy fácil, donde nada más lo que buscan es que tú te alejes de esos buenos pastos. Los buenos pastos te hacen meditar en tu vida, te hacen cambiar cosas que tienes que cambiar en tu vida. Los buenos pastos te sacuden y te hacen ver tu condición y te hacen ver que tal vez has equivocado el camino, y la palabra de Dios te regresa a estos buenos pastos. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro,
capítulo 1, verso 19, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y nos dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a leerlo de nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos la palabra profética más segura y que debemos estar atentos a ella. Tenemos que estar atentos a las Escrituras para que Dios nos pueda hablar. Vamos a continuar analizando este Salmo 23. Vamos ahora en el versículo número 3, que nos dice de la siguiente manera. Salmo 23, versículo número 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta parte, este versículo 3, nos dice que cuando nuestra alma está afligida, el buen pastor va a confortar nuestra alma. ¿Y cuántas veces estamos afligidos nosotros? Ya veíamos que durante todos estos meses hemos tenido pues muchas dificultades y cada uno de nosotros, no dudo que hayamos estado afligidos, preocupados, pero aquí dice que el buen pastor va a confortar nuestra alma. Y tal vez, no lo sé, pero yo creo que hemos pasado todos en este tiempo, pues tal vez por un familiar que se ha enfermado, tal vez algunas personas pues se han afligido por un hijo, tal vez porque es borracho, la esposa se ha afligido porque tiene a un marido golpeador, tal vez, no lo sé, porque la persona pues ha caído en depresión y sus familiares pues lo ven, se afligen, tal vez se han angustiado por toda la situación que están viviendo, tal vez una situación económica, familiar, no lo sé, divisiones en las familias, problemas cotidianos, son inmensidad de cosas por las que nosotros nos podemos afligir. Pero Cristo dice que va a confortar nuestra alma, la va a renovar, cada día nos va a dar nueva fuerza para salir adelante. ¿Y cómo es esto? Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando oramos, cuando nos acercamos a Él, cuando buscamos en su palabra que Dios nos hable, Él va a ir renovándonos. Él renueva nuestro espíritu, renueva nuestra alma para que podamos seguir luchando cada día. Nos va a guiar por estas sendas de justicia que son caminos de santidad, que son sendas de santidad. Nos dice que nos va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre.
nos quiere llevar por esa santidad, apartados de todas esas cosas que sabemos que están mal, y nos quiere dedicados buscando el reino de Dios y su justicia. Él quiere que nosotros representemos a este buen pastor y que su nombre no sea vituperado. Él nos va a guiar siempre, y esto va a ser siempre y cuando nosotros seamos sensibles a su voz, que no seamos unas ovejas rebeldes que aunque escuchamos la voz del pastor, no queremos hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Así no es. Debemos de ser sensibles, debemos de ser dóciles, dejando que Jesús, este buen pastor, nos guíe por estas sendas de justicia. A pesar de todas las aflicciones, Dios ha prometido que nos va a confortar, que nos va a renovar y nos va a dar fuerza para que podamos seguir adelante. Vamos al Salmo 23 en el versículo número 4, Salmo 23, versículo número 4, que nos dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos nuevamente a leerlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchos cristianos han cantado, recitado por años este versículo en su lecho de muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es algo inevitable para todos. Es una cita a la cual no podemos faltar. Yo creo que hoy más que nunca podemos ver, podemos escuchar de amigos, de familiares, de gente pues tal vez no tan cercana a nosotros, pero cómo con esta pandemia enferman y desafortunadamente pues mueren. Cristo promete ayudarnos en esos momentos más difíciles. Nos dice el versículo: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque yo ya no vea una salida y sienta que voy a morir, Él va a estar con nosotros. Vamos a estar dando pasos firmes y seguros, porque Jesús va a estar con nosotros, porque Jesús va a estar cuidándonos. Nos dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchas veces las personas que están lejos de Cristo, las personas que no lo han conocido como el buen pastor, temen a la muerte. Están temerosos y muchas veces vemos, se cuidan y hacen todo lo posible para que no mueran, porque tienen miedo, porque no saben qué es lo que hay más allá de la muerte. Pero Jesús nos dice que promete estar con nosotros aún en estos pasos, en este valle de la muerte. Él va a estar ahí cuidándonos, Él va a estar acompañándonos, Él va a estar fortaleciéndonos en todo momento. La otra parte de este versículo nos dice: tu vara y tu cayado infundirán aliento. ¿Qué es la vara? ¿Qué es el cayado? ¿Y por qué nos van a infundir aliento? Vamos primeramente a describir cómo es la vara.
La vara es del tamaño de una macana de policía y la función de esta vara es que sirve para proteger a las ovejas de los animales salvajes. Entonces ya sabemos para qué nos sirve la vara. Y el cayado es una vara más larga, de aproximadamente 2 metros, y que a veces tiene un gancho en el extremo. De hecho, si se fijaron en la portada de este video, hay un cayado. Ahí podemos observar que el cayado tiene un ganchito, y este ganchito, o este cayado, sirve para poder dirigir a las ovejas y protegerlas. ¿Sí? Entonces, en este versículo que nos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Dios nos está diciendo que nos va a proteger de todo mal, pero también nos va a disciplinar, nos va a dirigir, nos va a proteger y nos va a disciplinar. La disciplina siempre va a ser para nuestro bien. La Biblia nos dice que fieles son las heridas del que ama. Vamos a seguir platicando, vamos a seguir analizando este versículo, pero vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 6, Hebreos 12, 6. Vamos a leer hasta el versículo número 11. Nos dice de la siguiente manera, Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos que si Dios nos ama, siempre va a disciplinarnos para que podamos andar en camino de santidad. A veces duele, a veces la disciplina es fuerte, pero es porque Jesús nos ama y no quiere que nos extraviemos por otros caminos, sino que andemos por sendas de justicia, que busquemos esa santidad de la cual la Biblia nos dice que sin ella nadie va a ver al Señor. Entonces es muy importante saber que sí, Jesús nos va a suplir nuestras necesidades, Jesús va a estar acompañándonos aún en el valle de sombra de muerte, pero también nos va a disciplinar si es necesario. Vamos a continuar analizando el Salmo 23. Vamos ahora al versículo número 5. Salmo 23, versículo número 5, nos dice de la siguiente manera: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este versículo nos habla de la fortaleza que
Dios nos va a dar en medio de las pruebas. Porque sí, va a haber pruebas, va a haber momentos difíciles, momentos en los que tal vez sintamos que ya no podemos más. Y es aquí donde este versículo nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El verdadero cristiano siempre va a tener enemigos, siempre va a tener adversarios, siempre va a tener angustiadores. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano va a tener siempre enemigos? Porque es amigo de Dios. La Biblia nos dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero si somos amigos de Dios, esto quiere decir, nos va a dar como resultado que vamos a tener de enemigo al mundo. Pero lo importante aquí es que la Biblia nos dice que a pesar de que estemos angustiados, a pesar de que tengamos enemigos y las cosas se vean muy difícil, Dios nos prepara mesa, nos prepara algo para que podamos nosotros descansar. Por eso dice la Escritura: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos va a dar esa paz, nos va a dar ese alimento espiritual para fortalecernos y que podamos seguir adelante, que podemos seguir en paz con Dios ante todo momento. La siguiente parte de este versículo nos dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa? El aceite significa el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y nos dice que va a ungir nuestra cabeza con aceite. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. En la antigüedad, cuando una persona llegaba a otra casa, se le ofrecía agua para que se lavaran los pies y aceite para refrescar su cabeza. Dios nos renueva con su espíritu y es por eso que debemos buscarlo de manera continua. Debemos buscar esos pastos de manera continua para que podamos crecer y fortalecernos y que Dios nos renueve con su Espíritu Santo. No basta tener con la copa llena, sino la Biblia dice que va a estar rebosando, va a ser algo abundante. Lo que Dios nos quiere dar es su Espíritu abundantemente, que podamos rebosar, que podamos estar totalmente llenos del Espíritu de Dios. En el versículo 6 del Salmo 23, versículo 6 de este Salmo 23, nos dice de la siguiente manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este versículo nos dice que la bendición de Jehová la vamos a tener todos los días. No va a ser un día sí, o los domingos sí, y todo el resto de la semana no. Dice que todos los días de nuestra vida vamos a tener el bien y la misericordia, y que Jehová, Jesús, nos va a bendecir todos los días. Esto incluye cuando tengamos problemas y cuando no los tengamos. En donde quiera que estemos, en todo lugar, en todo momento, a toda hora, si nos va bien, si nos va mal,
vamos a tener bendición de Jesús. Y algo muy importante, la segunda parte de este versículo nos dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar con Él por la eternidad. Los largos días es por toda la eternidad. Esto es algo pues muy bonito y es algo muy alentador, que no importa todo lo que vayamos a pasar en esta tierra, Él nos promete que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Vamos a Primera de Pedro, versículo número 5, capítulo 5, perdón, versículo número 4, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 4, nos dice de la siguiente manera: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una promesa que la Biblia nos hace, que cuando Jesús regrese a esta tierra, todos los que somos verdaderos cristianos vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Este es nuestro Dios, este es el buen pastor que ya dio su vida por nosotros y que nos dice que nos va a acompañar en todo momento, en todo lugar, en la situación más difícil que tú estés viviendo el día de hoy. Si Jesús es tu pastor, Él va a estar ahí acompañándote, Él va a estar ahí confortando tu alma, supliendo tus necesidades, pero debes buscarlo de manera continua, buscar esos pastos verdes, esos pastos saludables, escudriñando la Escritura de manera diaria para que Él te pueda alimentar y puedas ser dócil a su voz. Esto es lo que Jesús quiere enseñarnos el día de hoy. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Vamos a terminar el estudio con esta reflexión. Te invito a que pues aún puedas quedarte después analizando, que puedas reflexionar si Jesús es verdaderamente tu pastor, tu salvador, y si no es así, te invito a que lo busques, te invito a que lo conozcas primeramente como tu salvador y verás después que Jesús es este buen pastor que ya ha dado la vida por ti y que quiere que tú seas una oveja dócil, que puedas escuchar su voz, que permitas que Él cuide de ti. Dios te bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Te esperamos el próximo domingo por este mismo medio.